en la pantalla, ¿se puede ver, por favor? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, comenzamos. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Ingeniería y el Centro Universitario Concepción, en la Cátedra de Análisis Matemático 1 para las carreras Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática. El tema que vamos a desarrollar en este momento va a ser límite en el infinito, en la parte teórica, continuación de la clase de ayer. Vamos a ver, en realidad, distintos tipos de indeterminaciones, que son las que estamos presentando acá, que son 7. Durante el desarrollo de las clases presenciales que veníamos desarrollando hasta hace más de una semana, vimos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, en el cual esa indeterminación de tipo 0 sobre 0 utilizamos artificios matemáticos como ser el factoreo, la racionalización, incluso también utilizamos el límite fundamental del seno de x sobre x para el límite de x tendiendo a 0, que era igual a 1. Hasta ahora fueron los únicos artificios matemáticos que vimos para levantar indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. En la clase de hoy vamos a ver otro tipo de indeterminación que va a ser infinito sobre infinito. Sin embargo, hay otras indeterminaciones, como por ejemplo infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito. Este tipo de expresiones que se llaman indeterminaciones son en realidad expresiones que no me permiten calcular el límite por sustitución directa. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar algebraicamente a través de un artificio para poder levantar esas indeterminaciones. Nosotros vimos, reitero, 0 sobre 0. En la clase de hoy vamos a ver infinito sobre infinito. Ya dimos unos ejemplos ayer a través de infinito sobre infinito, pero vamos a completarlo con la parte teórica. Entonces, vamos a continuar con lo que se conoce límites al infinito. Vamos a observar la siguiente función. Considere la siguiente función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x cuadrado más 1, y les propuse allí un valor, una serie de valores, en este caso, eh, para x. Fíjense que son valores bastante grandes, 5.000, 20.000, 75.000, 250.000, 1.000.000. En realidad, la idea es que esos valores los reemplacen en x y puedan tabular a través de la calculadora y completar ese cuadrito. Bueno, de hecho, si ustedes lo hacen, van a observar de que los valores que van a obtener allí van a ser valores que van a tender a un cierto número. Eso va a suceder tanto para cuando tomemos valores extremadamente grandes o tomemos valores extremadamente pequeños. Cuando hablo de tomar valores extremadamente grandes, significa que hacemos crecer a x de manera indefinida, sin cota. Sin embargo, el valor que vamos a obtener va a producir una cierta cota. Y esto se los digo justamente porque en realidad, si observamos la gráfica de la función que ya tenemos allí, que es la de f de x igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1, es esta función que tenemos acá marcada con rojo. La gráfica de esta función tiene una tendencia. Observemos de que si nos vamos hacia la parte derecha de x, nos vamos creciendo cada vez más x, la gráfica va en el sentido del eje de x, pero crece de manera medida. Y digo de manera medida porque va a tender a un determinado valor cuando x tiende a infinito. Eso cuando x tiende a infinito significa, fíjense, acá yo le puse límite para x que tiende a infinito positivo de f de x, es decir, que vamos hacia el lado derecho, tiende a un valor sobre el eje y. Recuerden que el límite era un valor numérico que estaba
sobre el eje Y. Tiende justamente a este valor, el valor 2. Yo le voy a insertar acá para que ustedes vean. Tiende a un valor 2. Y a medida de que X tiende a infinito. Entonces, si ustedes completan esa tabla que allí les propongo, van a observar que por más grandes que sean los valores que le asignamos a X, el límite siempre va a tener un valor al cual se va a ir acercando bastante, que es el punto 2 en Y. Por eso es que gráficamente podemos calcular que el límite para X tendiendo a infinito de esta función es igual a 2. Eso sucede cuando hacemos tender a X a infinito. La pregunta sería, ¿qué sucede si hacemos tender X a menos infinito? Si hacemos tender X a menos infinito, significa de que los valores que vamos a tener acá van a ser los mismos, pero le vamos a cambiar el signo. Y si le cambiamos el signo, van a ver que en realidad van a obtener otros valores que le corresponden a X, pero que en definitiva tienden al mismo valor. Se lo voy a insertar. Y gráficamente lo podemos comprobar. Les voy a dejar como trabajo para ustedes que reemplacen a X en la calculadora y puedan observar que evidentemente sucede lo que le estoy diciendo acá. Acá con la flechita nos vamos hacia X tendiendo a menos infinito y van a ver que la gráfica tiende a 2. Entonces, si el límite para X que tiende a infinito es igual a 2 y el límite para X que tiende a menos infinito también sucede exactamente lo mismo. Es igual a 2. Entonces, voy a rellenar acá. Es igual a 2. Eso sucede tanto cuando tendemos a infinito positivo como cuando tendemos a infinito negativo. Y allí tenemos entonces límites para X que tienden a infinito. Ahora, ya no hacemos tender X a un número finito, sino a una expresión que se denomina infinito positivo e infinito negativo. Sin embargo, el límite existe, que en este caso es 2, pero no siempre sucede. Bueno, entonces les dejo como actividad a ustedes para que completen esa tablita. Le dan valores a X en esta función a través de la calculadora y van a poder completar esa tabla. Esa sería la primera actividad. La segunda actividad sería que tendríamos que colocarle signo menos a todos los valores que están acá en X y reemplazarlo en la función y completar la tabla nuevamente y van a observar que van a encontrar prácticamente los mismos valores. Y van a encontrar también que hay una fuerte tendencia justamente a medida que nos vamos, X va tendiendo a infinito, a que la función f de X tiende al valor 2. Bien, vamos a hablar acá en este caso de unas expresiones a los cuales los denominamos casos especiales con respecto a la expresión infinito. Algo que también habíamos mencionado el día de ayer cuando vamos a hacer los cálculos de límite. Por ejemplo, tenemos el primer caso, en donde si tenemos infinito más un número cualquiera, eso es igual a infinito. Imagínense que infinito no es básicamente un número, es una expresión de que algo crece de manera indefinida. Entonces, si algo crece de manera indefinida o lo tomamos como un número que va creciendo de manera indefinida y le sumamos 1, eso seguramente va a ser esa expresión mucho más grande. Nada más. Entonces lo representamos como infinito. Lo mismo sucede si tenemos infinito por infinito. Entonces, si tenemos dos expresiones que van creciendo indefinidamente, incluso las multiplicamos, eso es lo que vamos a obtener, va a ser infinito. De la misma manera sucede si tenemos x más infinito o x menos infinito, vamos a encontrar expresiones extremadamente grandes o expresiones extremadamente pequeñas. Ahora bien,
Fíjense qué sucede si tenemos x sobre infinito. Perdón, k sobre infinito, o como pusimos ayer, a sobre infinito. Bueno, si tenemos k sobre infinito, eso va a ser igual a 0, porque sería como tener un número cualquiera, por ejemplo, 10 dividido en infinito. Si a 10 lo dividimos en un número extremadamente grande, en una expresión extremadamente grande, estoy seguro de que eso va a tender a 0. Ahora bien, si tenemos infinito sobre 0, entonces tenemos una expresión extremadamente grande y lo dividimos en 0, sabemos que la división por 0 no está definido, entonces eso corresponde a infinito. Todas las expresiones que estamos marcando acá no son indeterminaciones, vuelvo a reiterar, no son indeterminaciones, son expresiones de casos especiales en las cuales nos vamos a encontrar cuando calculemos el límite tendiendo a infinito. O podemos tener 0 sobre infinito, bueno, 0 sobre infinito o 0 sobre una expresión extremadamente grande. Como el numerador es 0, sabemos que 0 es el elemento absorbente, y entonces cuando lo dividimos simplemente vamos a encontrar 0. Son cositas que tenemos que tener en cuenta cada vez que resolvamos, nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Veamos, por ejemplo, el siguiente límite. Límite para x que tiende a menos infinito de esta función, 3x al cuadrado más x más 7, y bueno, 5x al cubo menos 6x cuadrado menos 4. Si vieron los videos van a observar de que esta es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Ahora bien, ¿cuál es el artificio que debemos realizar acá? Bueno, simplemente vamos a sacar factor común. El término de mayor grado, en este caso x cuadrado, lo voy a sacar como factor común. Y en el denominador voy a sacarlo como factor común la letra de mayor grado, en este caso x al cubo. Eso realizamos tanto para el numerador como para el denominador. Cuando lo realizamos para el numerador, significa que a 3x cuadrado lo vamos a dividir en x cuadrado. A x lo vamos a dividir en x cuadrado. Y a 7 lo vamos a dividir en x cuadrado. Podemos observar allí en la pantalla de que ya está realizado. Y tenemos la expresión que estamos viendo acá. Voy a tratar de agrandarlo un poquito. ¿Está? Bien. Y van a observar que me queda un x cuadrado en el numerador y un x cubo en el denominador. Entonces nos queda listo para que podamos simplificar. Voy a aprovechar y voy a simplificar entonces. Entonces, x cuadrado con x al cubo. Quiere decir entonces que arriba no me queda nada, sin embargo abajo me queda x. Y cuando hacemos tender al límite, es decir, reemplazamos a x por menos infinito, van a observar de que acá tenemos 1 sobre x, 7 sobre x. A eso lo reemplazamos por infinito y eso va a ser simplemente 0. Y cuando reemplazamos todas estas expresiones, esto va a ser 0, multiplicado por infinito. Entonces arriba vamos a tener 3 y abajo vamos a tener 5 por infinito. Y 5 por infinito es infinito. Y acá voy a tener 3 sobre infinito. Y ahí es donde vamos a la diapositiva anterior. Cuando tenemos un número sobre infinito, a que es igual a 0. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a menos infinito de ese límite, ese es igual a 0. Acá tenemos otro ejercicio que corresponde al límite para x tendiendo a infinito
de 6x a la cuarta menos 2x al cubo más x, y debajo 1 menos 5x al cuadrado menos 7x al cubo más 8x a la cuarta. Quiero que observemos algo. El grado del numerador, en este caso, es de cuarto grado, porque tenemos x a la cuarta. Y voy a observar qué número acompaña el coeficiente, en este caso principal, que en este caso es 6. Y el coeficiente principal del denominador es 8, porque es x a la cuarta también el grado. Coincide el grado del numerador con el grado del denominador. De hecho, si reemplazamos, tenemos la indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Entonces voy a aplicar el mismo artificio. Vamos a sacar como factor común x a la cuarta. Sacamos como factor común x a la cuarta en el numerador y x a la cuarta en el denominador. Cuando sacamos como factor común x a la cuarta, van a observar de que vamos a tener cada uno de esos términos elevado dividiendo por x a la cuarta. Y vamos a obtener la función que tenemos en el numerador. Lo mismo va a pasar en el denominador. Entonces ahí vamos a tener que simplificar. Y en esa simplificación, como tenemos x a la cuarta con x a la cuarta, la simplificación, van a observar que no me queda nada como los coeficientes y vamos a tener que reemplazar libremente. Y los únicos valores que no tienen denominador acá en x, que no se van a hacer 0, son justamente 6 y 8. Entonces lo demás son ceros y lo que otro me queda 6 y 8. Resulta que 6 y 8, fíjense que 6 es el coeficiente principal de x a la cuarta y 8 es el coeficiente principal de x a la cuarta en el denominador. Vamos a encontrar, simplificando me queda cuarto. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a infinito de esta expresión es 3 cuartos. Dicho esto, significa que es lo que habíamos mencionado en el video de ayer. Cuando decimos que el grado del numerador es igual al grado del denominador, para el límite de x tendiendo a infinito, el límite estaría dado justamente por el cociente entre los coeficientes principales. En este caso, 6 octavo, que 6 octavo es el cociente simplificado, es 3 cuartos. Eso es algo para tener en cuenta porque ya podemos ir comprobando si hicimos bien el artificio matemático para levantar la indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Por eso es que acá yo les puse, a manera de que ustedes tomen apunte, importante, sea la expresión de la forma límite para x tendiendo a infinito de p de x sobre q de x y obteniendo una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, pueden suceder estos tres casos que hemos mencionado acá. Si el grado de p de x, que en este caso es el numerador, es igual al grado de q de x, que en este caso es el denominador, el límite es igual a los coeficientes principales. Ese sería el caso de la diapositiva anterior. Ahora bien, puede suceder que el grado de p de x es menor que el grado de q de x, el límite es igual a 0, que ese es el grado de la diapositiva anterior a la anterior que vimos, sería el primer ejemplo. Y puede suceder que si el grado de p de x es mayor que el grado de q de x, el límite es igual a infinito. Y allí decimos que no existe. Entonces, para complementar esto, es importante, si ustedes no lo vieron, les sugiero de que vean el video que les compartí ayer, a donde hemos resuelto 3 ejercicios juntos del límite de infinito. Y allí están colocados los 3 casos que estoy mencionando acá. Bien. Y este es otro ejercicio muy parecido al ejercicio que vimos ayer, en donde aparece un radical. ¿Sí? Entonces, mostrarles esto por una pantalla se resulta por ahí un poquito más complejo, pero ya apoyándome en el video es como que siento más seguridad de poder llegar a ustedes. Entonces decimos, si el límite para x que tiene infinito de 3x más 2 sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado menos 5, al reemplazarlo por determinación de tipo infinito sobre infinito. Ahí tenemos una indeterminación. Esto es la indeterminación
que estamos hablando al principio, que es la que estamos trabajando en este caso, en esta clase. Es una indeterminación. Entonces, lo que puedo hacer en el numerador es sacar factor común. Siempre voy a sacar factor común en este tipo de límites. Saco factor común a quién? A x. Entonces 3x me va a quedar simplemente 3 y 2 como no tiene x me va a quedar expresado como 2 sobre x. Y debajo voy a sacar factor común a quién? A x cuadrado. Allí dentro del radical. Hay un ejercicio que también es el segundo video que les compartí, que está un ejercicio muy parecido al que está acá. No recuerdo si es el mismo. Allí hacemos tender a infinito por derecha y a infinito por izquierda para que ustedes sepan la diferencia que
Perdí señal, chicos. ¿Me podrían decir en qué parte quedamos? En el ejemplo que tenía una raíz en el denominador. Gracias. Repetimos y volvemos al ejemplo. Bueno, este ejemplo les decía de que lo habíamos desarrollado en uno de los videos que habíamos propuesto ayer, en donde lo que podemos hacer es exactamente lo mismo, sacar factor común x en el numerador, porque solamente tenemos a x en el numerador, y en el denominador solamente tenemos x al cuadrado. De hecho, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Sacando factor común x al cuadrado en el denominador, me queda la expresión así como la tenemos marcado acá. Y al denominador, como tengo un producto, ese producto se puede colocar, podemos hacer distributiva con respecto a la raíz, en el cual voy a tener raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de toda la otra expresión. Esa raíz cuadrada de x al cuadrado no es otra cosa que la definición alternativa del valor absoluto, que es valor absoluto de x. Ahora bien, ese valor absoluto de x sabemos que se define como x positivo y como x negativo. X positivo para x mayor o igual que 0 y x negativo para x menor que 0. Entonces, cuando x tiende a infinito, lo que hacemos es tomar solamente la parte positiva. De hecho, x tiende a infinito. Por eso es que colocamos en su lugar x. Y ese x es el que ha sido simplificado acá. Cuando lo simplificamos, me queda la expresión 3 más 2 sobre x, raíz cuadrada de 4 menos 5x al cuadrado. Por supuesto, para el límite de x tendiendo a infinito. Bueno, vemos que en el numerador tengo un 2 sobre x. Y veo que en el denominador tengo un 5 sobre x al cuadrado. Cuando haga tender al límite, es decir, cuando reemplace por infinito, eso se me va a hacer 0. Ya lo dijimos en la diapositiva anterior, cada vez que tengo un número sobre infinito, eso es 0. Y me va a quedar simplemente 3 en el numerador y raíz cuadrada de 4 en el denominador. Y ya me queda simple como para poder desarrollarlo. La raíz cuadrada de 4 es 2 y ya hemos obtenido 3 medios. Así hemos levantado una indeterminación. Un ejemplo muy parecido, creo que no es el mismo, pero un ejemplo muy parecido lo dimos ayer en el segundo video, en donde hacíamos tender x a infinito positivo y x a infinito negativo. En lo que difiere con respecto a los otros casos es que esto tiene una raíz y que la raíz se trabaja a través de la definición de valor absoluto y va a depender mucho qué x voy a tomar, si un x positivo o un x negativo, dependiendo para quién tienda el límite, cuando x tiende a infinito positivo o x tiende a infinito negativo. Bueno, las asíntotas verticales y horizontales. La definición de asíntotas verticales y asíntotas horizontales son en realidad muy importantes dentro del cálculo del límite. Y ayer justamente vimos en la parte de álgebra asíntotas correspondiente a la hipérbola. Y decíamos de que eran líneas rectas que permitían dar la descripción de la gráfica de esa hipérbola. Bueno, acá con las funciones pasa exactamente lo mismo. Las asíntotas verticales y horizontales son una guía de la gráfica de las funciones. Vamos a definir en términos del límite. Y ahora sí vamos a poder calcular tanto las asíntotas verticales como horizontales de manera analítica. Para eso vamos a definir primero asíntota vertical. Les sugiero que tomen apunte de la definición de asíntota vertical y de asíntota horizontal. De igual forma, yo les voy a compartir el video, las diapositivas, así que si no llegan a apuntarlo en este momento, lo van a poder hacer después cuando les comparta la información de toda la clase de hoy. Asíntota vertical. Se dice que la recta x igual a, que está marcado allí con rojo, es una asíntota vertical de la gráfica de f de x si al menos una de las siguientes proposiciones es cierta, es decir, ya sea una u otra. Que el límite para x tendiendo a es decir, cada vez que nos acercamos a ese valor a,
de la función f de x es igual a infinito positivo o infinito negativo. Eso significa de que si el límite para x tendiendo a por derecha de f de x es igual a más o menos infinito, y que el límite para x tendiendo a por izquierda de f de x es más y menos infinito. Entonces, cuando una de estas proposiciones es cierta, significa que estamos ante la presencia de una asíntota vertical. La gráfica de una función racional no corta a sus asíntotas verticales. Esa sería como una pequeña observación. Vuelvo a reiterar, la gráfica de la función racional no corta a sus asíntotas verticales, porque son justamente los lugares en donde se produce la división por cero. Ya vamos a ver un ejemplo. De igual forma, también tengo un video que les voy a compartir cómo calcular las asíntotas horizontales y verticales utilizando la definición. Asíntota horizontal. Se dice que la recta y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica de f de x si al menos una de las siguientes proposiciones es cierta. Vamos a ver. Ya tenemos el límite para x tendiendo a infinito positivo de f de x es igual a b, y el límite para x tendiendo a infinito negativo de f de x es igual a b. Cualquiera de estas proposiciones que sea cierta, entonces estamos ante la presencia de una asíntota horizontal. Recuerden que las asíntotas horizontales o verticales dentro de la son graficadas a través de una línea recta, pero marcada por una línea por trazos. La gráfica de una función puede cortar a su asíntota horizontal. ¿Sí? La gráfica de una función puede que la corte o puede que no la corte a la asíntota horizontal. Pero la asíntota vertical nunca en realidad son cortadas por la gráfica de la función. Esa es la diferencia entre la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Además, si comparamos ambas definiciones, van a ver que acá x tiende a infinito en la asíntota horizontal y el valor del límite es finito. En cambio, en la asíntota vertical, vuelvo a la diapositiva, x tiende a un número finito, pero el límite en este caso no existe, ya es infinito positivo o infinito negativo. Bien, veamos graficar la siguiente función. Bueno, ese vendría a ser como un ejercicio para ustedes. Podrían empezar graficando la siguiente función, tomar una hoja y un lápiz y graficar la función dándole valores. Pero van a ver que esta función tiene un dominio. El dominio serían los reales excepto quién, excepto el 1, porque el 1 es el que produce la división por 0. Cuando reemplacemos a x por 1, acá me va a dar 0 en el denominador y allí tendría problemas. La definición, la función no estaría definida para x igual a 1. Por lo tanto, el dominio de la función serían los reales excepto el 1. Y allí significa que en x igual a 1 hay una asíntota vertical. Yo acá las grafiqué, en realidad, para ganar tiempo, les puse la gráfica de esa función que pasa por x igual a 1, y también tiene una asíntota horizontal que pasa justamente por 2. Bien, y la gráfica de la función está descrita a través del color rojo. Bueno, pero no es la idea tan solo graficar, sino más que nada determinar la asíntota vertical de la siguiente función. ¿Cómo hacemos para calcular la asíntota vertical de la siguiente función? Bueno, tomo la función 2x más 4 y x menos 1 y hago tender el límite para x que tiende a 1, justamente a 1, porque es el valor el cual no está definido dentro del dominio. Me acerco a 1 por derecha. Entonces tomo el límite para x que tiende a 1 por derecha, de 2x más 4 sobre x menos 1, y cuando calculamos el límite, aplicando el artificio matemático que venimos realizando, eso observamos de que en realidad eso es igual a infinito. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a x por 1, es en realidad por sustitución directa este límite, eso es igual a infinito. Por lo tanto, la función
admite una asíntota vertical en x igual a 1. Si hacemos ahora, tendemos por izquierda, x que tiende a izquierda, lo reemplazamos acá y observamos que eso tiende a menos infinito. Gráficamente lo podemos ver. Vuelvo para acá. Observo que si x tiende a 1, si nos veremos por derecha, a 1, gráficamente vemos que la función sube. O sea que si venimos por derecha, cuando x tiende a 1, el límite es igual a infinito. Y cuando x tiende a menos 1, como tenemos a menos 1, el límite de la función va aquí a menos infinito. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una asíntota vertical en x igual a 1. Listo, ya está comprobado analíticamente de que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Veamos de determinar la asíntota horizontal de la misma función. Entonces tomo la definición. Límite para x que tiende a infinito positivo de f de x es igual a b. Entonces coloco límite para x que tiende a infinito. Escribo la función 2x más 4 sobre x menos 1. Y aplico ese artificio del límite de tomar, dividir por x en el numerador, dividir por x en el denominador, sacar factor común. Y cuando aplicamos ese artificio, observamos que obtenemos como resultado 2 sobre 1 y eso es igual a 2. Bueno, ustedes pueden calcular la indeterminación. De hecho, me da una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Cuando calculen van a encontrar que el límite es 2. Por lo tanto, asíntota horizontal en y igual a 2. Entonces, vuelvo a la diapositiva, van a ver que tenemos la asíntota horizontal que pasa justamente por y igual a 2. ¿Sí? Bien. Y acá la estamos marcando. La asíntota vertical en x igual a 1 y la asíntota horizontal en y igual a 2. Con eso hemos utilizado los conceptos de límites que tienden al infinito para desarrollar y determinar analíticamente las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Bien, vamos a dejar de grabar entonces. Con esto ya vimos toda la parte teórica que necesitaba que veamos correspondiente a límites en el infinito.